saludo a todos los que nos ven y un saludo también a todos los que nos oyen. Hoy vamos a hablar del Teatro Camarón. ¿Lo recuerdan? Vamos a hablar de este libro, pero quiero leerles la contraportada que dice así. Esta novela está inspirada en hechos reales, acontecidos en la construcción del Teatro Camarón de Segorbe, desde el año 1861 hasta su inauguración el 1 de abril de 1869. Mi homenaje a aquellos segorbinos que no regatearon esfuerzos por llevar a cabo una gran obra social. A la sociedad segobricense del teatro y en especial a don Leandro Vilache, auténtico impulsor de su construcción. Dedico esta novela a aquellos segorbinos y a todas las generaciones posteriores. Su demolición fue acordada por el Ayuntamiento de Segorbe el 25 de febrero de 1972. Autor, Luis Gispert. Luis, yo no conocí el Teatro Serrano. He visto que la demolición comienza en el 72, yo era muy pequeñita, por lo tanto no lo recuerdo, no recuerdo ni siquiera una imagen, pero siempre he visto imágenes del teatro y me parece increíble que se haya demolido algo que en su tiempo costaría tanto y creo que también unas cuantas vidas el construir. Así es, Santa. Buenas tardes. Gracias por invitarme y de poder hablar sobre el teatro, que es el Teatro Camarón de Segorbe, ¿no? Entonces el título lo he extractado más y pongo el teatro. ¿Por qué es el teatro? O sea, nosotros tenemos hoy un gran teatro, que es el Teatro Serrano, y realmente el Teatro Serrano, y todo lo vemos cada día, pues siempre se hacen actividad allí, ¿no? Y yo, de verdad que cuando entro en el Teatro Serrano, pues me produce nostalgia de haberlo vivido, el Teatro Serrano, como viví el Teatro Camarón, ¿no? Pero lo que no entiendo es que cómo se demolió una gran obra, con una gran belleza arquitectónica, superior incluso al Teatro Principal de Valencia, de la que el protagonista de mi novela, Leandro, tanto se fijó por circunstancias románticas, ¿no? Y entonces se quiso hacer un teatro incluso superior al de Valencia, no por fuera, sino incluso interiormente. Y en el año 72, después de casi un decenio sin actividad, pues el Ayuntamiento acordó derivarlo. Yo que pasaba por aquella época pues un cambio de alojamiento, un piso que me compré en la Avenida España, que es el que vivo hoy, pues cada vez que veía como cada día, cada hora iban derivándolo y tal, pues a mí me daba una nostalgia de verdad que se traducía a veces en lágrimas. Yo me sentaba allí en un banco, como se sentaba Leandro y como se sentaba en mi novela muchos segorbinos de entonces, como Valero Montero, el que fue el primer cronista oficial que tenemos en la calle, que también fue alcalde de Segorbe, y yo me sentaba allí y claro, me afloraba el sentimiento y sobre todo el recuerdo de aquellos segorbinos que tanto hicieron para tener un teatro modélico en la ciudad, y que entonces la ciudad reunía las condiciones, tanto económicas, sociales y culturales, para que Segorbe tuviera un teatro, precisamente no porque les dio el capricho de decir, vamos a tener un teatro, no, porque habían dos compañías, creo que son, 3 compañías tenía de teatro, y entonces Segorbe tenía entonces en esos años, cuando ya se empezó a tener la idea de construir un nuevo teatro, pues entonces en la calle hoy Pascual Doménech, sabemos dónde está, entonces se llamaba Calle del Teatro, precisamente porque esas compañías de teatro que tenía los segorbinos entonces, pues ya se iba decayendo, iba
el edificio, el interior, pues se iba deteriorando y y entonces un grupo de jóvenes, pues que eran aficionados, como hoy tenemos el grupo de teatro de Segorbe, y pues tenemos que tener un teatro en Segorbe, tenemos que construirlo. ¿Y a dónde nos agarramos? Es decir, pues a los políticos, a la burguesía. Pues claro, entonces la burguesía, los segorbinos burgueses eran muy sólidos y había mucha economía entre el comercio, las industrias o las fábricas de algodón y de seda, la agricultura, que era muy floreciente. Segorbe tenía un número de habitantes, no digo superior hoy, pero tenía un dinamismo que hoy no se tiene. Yo no lo veo por una parte, lo veo pero muy parcialmente, ¿no?, por sectores. Pero entonces era todo. Y el grupo de personas de segorbinos pues quisieron crear un teatro y lo construyeron. Y lo construyeron no para que en aquellos momentos, para que aquellos años y las décadas posteriores y los años posteriores, pues se decayera esa afición, porque la afición siguió, ¿no? Y entonces se hacían el teatro, y eso ya no lo hablo en el libro, pero claro, el teatro siguió habiendo actividad en todas las facetas del arte, ¿no?, teatral, festivales, encuentros culturales, presentaciones de libros, incluso pues los últimos años del Teatro Camarón fue cuando el Teatro Camarón pues se convirtió en cine, ¿no?, a la par que el cine Rosalía, porque las películas que hacían la Rosalía o las pasaban aquí al Camarón, o en el Camarón hacían unas películas más antiguas y las Rosalía más modernas, ¿no? Y así se hizo entonces. Claro, todo eso yo, a raíz de ese trabajo tan brillante que hizo Vicente García, también documentado con muchos datos, pues a mí me dije, bueno, pues aquí tengo historia y puedo meter ficción. Y en mes y medio lo escribí. Así que en todo el mes de febrero y parte de marzo escribí esta novela, porque tenía otra novela también pendiente de publicar, que la había mandado a la editorial, que sigue sin publicarse. Esperemos que el año que viene se publique, ¿no? Pero el teatro era para mí lo principal, con el amor que tenía al teatro y toda esa idea que tenía y ese proyecto de que algún día pudiera escribir algo sobre el teatro, pues me dije, ahora la oportunidad de escribir un libro, una novela sobre el teatro. Y va en su tercera edición, con lo cual me encuentro satisfecho, feliz y orgulloso de que segorbinos y no segorbinos la hayan comprado. Luis, ¿cómo era la vida social en torno al Teatro Camarón? Me imagino que tú lo has vivido. La gente se arreglaba para ir al teatro en aquellos tiempos. ¿Quién se permitía ir al teatro? ¿La gente de cierto potencial económico? ¿Iba todo el mundo? ¿Y quien tenía menos dinero, igual que en el cine, estaba en el gallinero? ¿Cómo era esa actividad social cuando había una obra de teatro? Bueno, si me preguntas, esa pregunta si va dirigida a Luis Gispert de joven, pues entonces sí que te puedo contestar, ¿no? Porque entonces yo me acuerdo que en mi adolescencia, que todos sabéis que estudiaba magisterio, saqué magisterio, pues el teatro, allí desfilaron grandes artistas, o sea, desfilaron artistas de una popularidad tremenda. Y entonces yo me acuerdo que los domingos, pues nos arreglábamos, íbamos de traje y de corbata. Y entonces pues íbamos al teatro también, porque por la mañana íbamos a misa de 12 a Santa María, luego íbamos a comer las tapas y a beber nuestra cervecita o nuestro vasito de vino en el bar de Teresa Mayor, y por las tardes pues nos íbamos al cine y nos íbamos o al teatro, y entonces íbamos arreglados. Y no te digo, yo no sé cómo irían los segorbinos de los prolegómenos y del inicio del Teatro Camarón cuando se construyó,
pero yo me acuerdo que entonces íbamos arreglados y sabíamos, y cuando íbamos al teatro parecía que si entrábamos al teatro pues vestidos, no sé, de una forma normalica, deficiente, pues entonces íbamos muy bien vestidos. Y realmente fue escenario, el teatro pues fue en los últimos años pues un encuentro romántico entre parejas que se conocían o en el teatro se conocían en vez de ver la película de turno y tal. Y bueno, pues yo creo que el teatro fue un trampolín social muy importante, no ya en aquellos años del siglo XIX, sino en todo el siglo XX hasta que se derivó en el 72, o sea que eso es lo que te puedo contar. ¿Y cómo acogió la gente de Segorbe la construcción del teatro? ¿Con incredulidad? ¿Con gratitud? Me imagino que no sería fácil construirlo. Obviamente el dinero lo aportarían los políticos, los terratenientes, pero sabemos que costó Dios y ayuda. Como te digo, Segorbe se decía que viendo cómo Segorbe había prosperado, porque el número de habitantes puede decirse que era como hoy, parecido. Hoy puede que tengamos 500 habitantes más, ¿no?, en el siglo XXI, pero en el siglo XIX teníamos más de 8.000 habitantes. Y no estaba el Segorbe moderno, ¿no? A partir de la calle de los Naranjos, pues de aquí para abajo, Antingalas, todo esto. Y entonces que, claro, Segorbe hervía de actividad. Y claro, había un núcleo social muy importante en Segorbe, que era la burguesía segorbina, entre comerciantes, agricultores y dueños de las fábricas textiles, como día que empezaron entonces a proliferar las fábricas textiles, como tenemos, lo recuerdo, por ejemplo, de la calle Orfelino Almela, ¿no? Pero fueron los grupos, estabilizaron esa idea de construir el teatro, los segorbinos, que fueron muy importantes y dotaron, porque con sus contactos políticos, dotaron a Segorbe no solamente con un teatro maravilloso, sino con muchos servicios servicios importantes, y tener un Segorbe moderno. Entonces se decía que Segorbe iba a ser la capital de una cuarta provincia entre Valencia y Castellón, o sea, la capital, que eso alguna vez creo que tú lo habrás oído y se ha comentado, ¿no?, si fuera verdad o no es verdad, pero era la cuarta, es decir, la importancia que tendría. Hoy podía ser la cuarta Segorbe provincia, no, pero entonces sí, era la idea de lo que surgió entonces con el teatro. No fue difícil, y fue difícil. Fue difícil porque se creó en la Sociedad Segorbicense del Teatro, que lo dirigió, el primer gerente fue Leonardo Vilache, luego el hombre falleció, él que iba para adelante. Pero es que luego tenemos personajes como José Cris, que es la calle de los Naranjos, tenemos una calle porque él fue diputado provincial y nacional, también fue alcalde de Segorbe, claro, y gobernador. Teníamos a Gonzalo Valero, que fue alcalde de Segorbe. Todos estos segorbines ilustres de entonces fueron los que catapultaron la idea de que Segorbe debía de construirse. Pero claro, se construyó la sociedad segorbicense con cuotas de los segorbinos y de la gente y de los segorbinos pudientes, ¿no? Pero sobre todo también nació por el impulso que le dieron estos jóvenes, como Leandro, el protagonista de la novela, que querían que Segorbe tuviera un teatro moderno. Y la idea fue, pues eso, cristalizándose, pero muy bien. La idea fue maravillosa. Adelante, íbamos adelante.
sin pensar que luego iban a salir algunas trabas, sobre todo económicas, para pagar las obras, ¿no? Pero porque hay una cosa, cuando ya en la calle del Teatro desapareció el teatro de allí, porque ya no se podían hacer allí obras ni nada, entonces se pensó que el teatro o las obras o los ensayos tenían que hacerse en el ayuntamiento que estaba en la Plaza del Modín, pero claro, el ayuntamiento de la Plaza del Modín, el suelo era de tierra, entonces allí era muy difícil hacer teatro. Entonces, ¿qué hacemos? Nada, pues tenemos que, cuando el ayuntamiento se trasladó con la compra del palacio de los señores de Segorbe, se trasladó de allí, de la Plaza del Modín, a donde tenemos hoy el ayuntamiento, ¿no? Y toda esa idea, toda esa obra se empezó, como digo, en el año 1861 y en 1869. Pero claro, ocurrieron cosas, por ejemplo, pues que las obras se iban retrasando, pero no es que se iban retrasando 2 o 3 días, sino que incluso se retrasaba semanas y meses. Claro, eso, pues los sorbinos dijeron, toda esa idea que tenían de que siguieran las obras y que resucitara pues ese interés que nunca se perdió, no es que resucitó, es que nunca se perdió y fue a más. Pero claro, luego ¿qué pasó? Vino el gran desastre, el desastre del teatro, que fue en agosto de 1864, se hundió parte del escenario y fallecieron 3 muertos. No había ninguno de Segorbe, solo hubieron heridos. Entonces, aquello trastocó en cierta medida también la reanudación de las obras. Pero se reanudaron con problemas también financieros, porque habían socios de la sociedad que no pagaban sus cotas. Y decía Leandro a Leonardo Vilache, pero Leonardo Vilache era mayor, y este era un crío de 37 años, lo mismo que Valero Montero. Oye, que tenemos que tirar para adelante, hay que tirar para adelante, sea como sea. Y con impulsos políticos y sobre todo segorbinos, pues todos esos problemas financieros de tal, pues fueron resolviéndose y al final pues llegó la fecha tan destacada en que se inauguró en el año 1869. Pasan 8 años desde el comienzo, desde que surge el comienzo de la construcción en 1861 hasta que finaliza el 1 de abril de 1869. Yo me he quedado con que habían 2 compañías de teatro en Segorbe. Tres compañías. 3 compañías. Y mi pregunta es... Dos dramáticas y una humorística. O sea, 3 compañías. 3 compañías compuestas por segorbinos y segorbinas. Por segorbinos. ¿Alguien triunfó, no quiero decir internacionalmente, pero alguien destacó en el teatro entre esas 3 compañías? ¿Hubo algún segorbino reconocido como actor o actriz de teatro? Vamos a ver, históricamente no está documentado, Santa, pero yo creo que sí. En 3 compañías que había en Segorbe. ¿Cómo no? Como hoy tenemos segorbinos y segorbinas que están dando lo mejor a su afición hacia el teatro a través de la Escuela Municipal de Teatro. Yo creo que entonces hubieron segorbinos que destacaron en esa faceta del teatro. Claro, entonces no había televisión, no había nada de esto, había teatro. Pero hoy también tenemos la televisión, tenemos todo, y hay teatro, y un teatro que subsiste, ¿no? Y que sigue entre vamos a decir, entre grupos avanzados y grupos de iniciación, pero hay un teatro, hay grupos de teatro que ensayan semanalmente y vamos todos, cuando hay funciones, a verlos al Teatro Serrano. O sea, quiere decir que la afición al teatro no se ha perdido, y gracias que tenemos un teatro
como es el Modilco Teatro Serrano. Pero claro, podríamos haber tenido 2 teatros, pero solamente tenemos uno. Pero claro, no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Se conservó algo de ese Teatro Camarón, quizás por su importancia, las puertas, ventanas, algún artesonado? No, creo, hombre, se conservarían fotos. Yo me acuerdo que una de las veces que pasaba por allí, pues como, bueno, yo trabajaba en el ayuntamiento, como sabes, y entré un día allí con mi cámara, porque entonces ya no empecé aún a escribir, no había empezado, no había iniciado mi afición a la literatura hasta el año 78, ¿no? Claro, los 78 son 6 años antes, cuando se derivó, pero era corresponsal de prensa de los diarios Levante y Mediterráneo de Castellón desde el año 1964, ¿no? Y claro, yo cuando pasaba por allí, pues decía esto, tiene que... me daba pena, ¿no? Me daba pena, porque el teatro fue un teatro que tuvo mucho peso durante pues un poquito más de una centuria, ¿no? 100 años de vida del teatro, que podían haber sido muchos más. Pero yo creo que no hay nada, no hay ningún fragmento ni nada del teatro, solamente que creo que está recogido en fotos que creo que en Segoviano y sabrá Segoviano que tendrán fotos del teatro. Yo tenía, lo que pasa es que desaparecieron, no sé por qué, y cómo me desaparecieron, pero no había, entonces que no se escribió nada, cuando se derivó, no había nadie que dijo, bueno, esto es una barbaridad, o esto tal, porque claro, date cuenta de que este teatro se deja. Claro, no era como hoy no se hubiera derivado, estoy seguro. Pero claro, ese teatro se queda allí, el juzgado se va a la plaza de la Comunidad Valenciana, donde está Telefónica, y Telefónica se desplaza a otro sitio. Mira qué fácil lo habíamos tenido, porque claro, entonces no se pensaba, el ayuntamiento no pensó eso. Y claro, pues pasó lo que pasó. Claro, hoy lo hemos pensado, pues yo hubiera hecho esto, claro que sí. Hoy no se había derribado. Y hoy hemos tenido 2 teatros, y como Segorbe es muy floreciente y seguirá siendo en el siglo XXI en temas culturales, etcétera, etcétera, pues entonces hemos tenido un teatro y tal. Sí que durante 10 años pues el teatro iba menos, ¿no? Iba menos, pues estaba herido ante la inmovilidad, estaba herido. Pero es que entrabas al teatro, yo entraba al teatro y ese mismo olor de teatro que tenía, es que no se me iba en 3 o 4 horas, ¿no? Y es que era un gran teatro. Como buena novela, no puede faltar una historia de amor. Historia de amor en torno a ese teatro. ¿Te fue difícil encontrar unos personajes que se adaptaran a la historia? ¿O cuando pensaste en ella, no, que va, no. Bueno, no fue difícil, que va. Porque claro, lo difícil habría sido, o sea, yo tenía los datos, pero escribir una novela y novelar aquellos hechos entre la ficción y los hechos históricos, pues para mí fue fácil. Lo difícil, sí, claro, fue difícil en cierto modo, porque sí encontré el protagonista, Leandro, un hijo de unos comerciantes de Segorbe, que viven en la calle del Mercado, la calle de Colón hoy, ¿no? Que estudia en la Facultad de Valencia, entonces baja mucho a Valencia y sube mucho a Segorbe. Que se enamora de una actriz que trabajaba en una compañía que por entonces estaba en el Teatro Principal. Claro, y hablo
natural que hable de los encuentros y de la realidad romántica que tuvieron estos dos chicos, ¿no? Y entonces Leandro, cuando entraba al Teatro Principal de Valencia, le decía a Isabel, su prometida: mira, Isabel, yo quiero que este teatro, que el teatro que estamos pensando en hacer en Segorbe sea como el teatro principal. Y él insistía mucho a Leonardo Vilache, a José Esquía y todo esto, que el teatro, pero el teatro, se hacía las certificaciones de obras, el proyecto y todo, tiene que tener como referente en nuestro teatro el Teatro Principal de Valencia. Y se tuvo como referencia el Teatro Principal de Valencia, porque este chico, sea verdad o sea mentira, pero yo le digo, yo lo pongo como verdad, pues entonces luego pues la compañía se desplazó a Madrid, de Madrid fue a Europa, y claro, esta chica tuvo que ir a Madrid, esta chica se fue con la compañía, y entonces ya pues se cortó la relación que tuvo Leandro pero él quería ser médico, pediatra y ejercer en Segorbe. Y al final, pues su vida fue feliz, como lo cuento en la novela, porque sacó la profesión de pediatra, fue pediatra en Segorbe, vio felizmente la inauguración del teatro, que tan enamorado estaba con todos los serbinos de entonces, porque no solamente fue una implicación económica de la burguesía de Segorbe, sino también social, moral, etcétera, de todos los segorbinos, de los 8.000 y pico segorbinos, grandes y chicos. Y él, pues al final, pues se casó en Segorbe, ¿no? Pero claro, todo eso, pues no quiero desarrollar el argumento, la trama, porque eso ya está, pues, hay que leerse para leer novela. La novela. Pero no fue difícil. En Segorbe teníamos el Teatro Camarón, también hemos tenido el Cine Rosalea y el Cine Serrano, reconvertido también ahora en Teatro Serrano. ¿Hubo algún momento, lo desconozco, por eso la pregunta, en que estuvieran los tres abiertos? ¿Tres salas de cine? Sí, claro. Yo me acuerdo, mira, yo fui operador, no sé, 1 año o 2, o sea, llevaba las máquinas del Teatro Camarón, del Cine Camarón, o sea, me acuerdo, y entonces funcionaba el Cine Rosalea, como te digo, y también había sesiones de cine en el Teatro Serrano, o sea, que eran los tres. ¿Y qué hacían los alumnos de entonces? Pues antes de ir al cine, sobre todo al Serrano y al Rosalía, era hacer sus paseos por la antigua calle del Seminario, que era el trozo de la calle Colón que fluye a la plaza de la Agua Santa, ¿no? Y ahí íbamos uno por allí, y otro por aquí, y otro tal. Íbamos las chicas, uy, mira, esta chica me gusta, o esta chica nos vemos y tal. Bueno, y allí pues también se establecían una especie de contacto visual con lo que a lo mejor el día de mañana sería la mujer de los que, o el hombre o el marido de los que paseaban. Lo que pasó con María, ¿no? Con mi mujer. Y sí, claro que funcionaban los tres. Claro que funcionaba. Pero claro, en aquel momento digo, el Teatro Camarón ya iba más la juventud. Los otros ya era pues unas edades ya posteriores, o sea, la adolescencia y tal, entonces ya pues a partir de los 25 años o por ahí, pues ya la gente, bueno, jóvenes también iban, ¿no? Porque entonces habían sus bonos, se acabó los bonos y teníamos siempre las mismas butacas, y tanto en el Serrano como en el Camarón, como en el Rosalea, pero sí funcionaban los tres. Se aprovechaban, me imagino, también esos tres cines para esos momentos que no hay miradas, digamos que esas parejas que nacen, como tú dices, en la calle Colón, pueden aprovechar la intimidad de un cine, aprovechando de que no hay miradas sobre ellos. ¿Tú eras consciente de ello? Y sobre todo tú que trabajabas en la parte de arriba.
Bueno, no sabía, no. No sabía nada. No sabía nada, no. Vamos a ver, allí habían las butacas, claro, no. Se veía los chicos y las chicas que llegaban allí y tal. No te digo que solamente fueran con esa intención, ¿no? Pero la intención era que hacían películas y buenas y la gente iba a ver las películas. Pero también, pues, éramos jóvenes y entonces, ¿qué había? La sala de baile, el trinquete o alguna sala de baile, el trinquete sí, no sé si entonces también existiría otra sala, que no me acuerdo yo, y los cines, ¿no? Pero claro, no sé exactamente, pero siempre te imaginas, porque claro, yo fui uno del grupo de amigos, no era grupo de amigos y amigas, pero claro, los que ya se gustaban, pues a veces, pues no sé, algún contacto más, ¿no? Pero nunca sin pasarse de lo que eran las buenas relaciones entre jóvenes. Allí habían, pues eso, sus butacas, como digo, y sus proscenios, que eran maravillosos, y claro, los proscenios pues, tenían una entidad más recoleta, ¿no? Bien, en fin, eran los años que... Pero también en los paseos, entonces se paseaba mucho la glorieta, ¿no? Y en la glorieta, pues se pasaba al Camarón. Bueno, vamos al cine, pero vamos al cine. Que allí salía, pues entre los jóvenes, pues hubiera algún besico, alguna historia más, pues era normal, ¿no? Así es, señores, que antes das un beso públicamente, pues que no, como que no estaba bien visto, y uno siempre tenía que aprovechar la oscuridad, obviamente. ¿Qué ha pasado para que toda esa intensa vida cultural que había, cines, teatros, las zonas de baile, y ahora nos hemos quedado sin nada? Sé que los tiempos cambian, pero no tenemos cine, aprovechamos el Teatro Serrano a veces, no hay zonas de baile. Y tú lo has dicho, son otros tiempos, ¿no? Son otros tiempos. Por eso te digo que estos tiempos modernos, o estos tiempos del siglo XXI, no se hubiera construido un teatro. Y si ahora pensamos, pues vamos a ver, porque como no hay un cine que precisamente hagan películas o un grupo de cines, unas salas de cine y tal, pues vamos a ver una sala de cine, ¿no? Yo creo que hubo, ya sabes tú que hubo en la calle Castellón, ¿no? Una sala de cine, pero no prosperó, ¿no? Y bueno, si de vez en cuando pues tenemos ahora, por ejemplo, tenemos unas sesiones de cine en el Teatro Serrano, que ya están, tú lo habrás hablado de ellas, y tal, y la actividad intensamente cultural que se hace entre las asociaciones segorbinas y la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de aquí, de Segorbe, pues Segorbe, pues culturalmente y artísticamente y socialmente, pues está en una época próspera, y sobre todo, también diría intelectualmente o literariamente, porque creo que estamos en la edad de oro de la literatura segorbina, y eso lo hemos hablado muchas veces, y sobre todo tú has hablado que no paras de entrevistar a escritores, no porque me entrevistas a mí, ¿no? Pues dice que soy, no sé si soy el decano o no soy el decano, tengo 82 años, pero creo que sí que me merezco que me digan, eres el decano de la literatura segorbina. Bueno, pues bien, vale, no sé, tampoco me enorgullezco, pero tampoco soy vanidoso ni voy por ahí sembrando mi vanidad, ¿no? Yo soy como el primer día un escritor de pueblo y sacando cosas que me gustan, ¿no? Y ahora pues eso, que has leído el libro mi novela del teatro, sobre el Teatro Camarón, y que esté en la tercera edición, pues me siento satisfecho, ¿no? No es que se ha hecho una tirada grande, pero por lo menos ha llegado a la tercera edición que otras novelas pues no han llegado, ¿no? Por las circunstancias que sean. Pero me siento feliz, sí, me siento feliz. Tercera edición de una historia que algunos conocen, y lo bonito de leerla es que vuelven a recordar ese Teatro Camarón. Y los que no tuvimos la oportunidad de conocerlo, pero hemos oído hablar de él,
pues nos hacemos una idea, gracias a la novela de Luis, de cómo era, de cómo se vivía, de cómo se construyó. Por lo tanto, a mí solamente me queda que darte las gracias por haber hecho realidad este libro, que tú una vez cuando pasabas por ahí veías cómo se derruía, pensaste, se merece una novela. Y la verdad es que gracias a tu novela, el Teatro Camarón va a seguir vivo y todos los segorvinos vamos a poder disfrutar de ese Teatro Camarón, aunque sea con tus letras. Quiero que tanto yo como escritor y tanto los lectores, que mayoría segorvinos, pues al leerlo que no hace más ni menos que un homenaje al Teatro Camarón y a aquellos segorvinos que realizaron una gran obra social y cultural. Y creo que un aplauso, aunque nosotros no lo aplaudamos con la idea, pero creo que el aplauso de todos los segorvinos debe ser general al recordar a aquellos segorvinos que hicieron una gran obra en el siglo XIX, cuando Segorbe tenía una manera de ser, de pensar, de hacer las cosas que hoy pues seríamos incapaces porque los tiempos son otros. Pero yo creo que es un trabajo como el de Vicente García, que el Teatro Camarón se merecía, y por lo menos pues ahí está el testimonio nuestro y nuestro granito de arena para que el Teatro Camarón se recuerde toda la vida con la lectura de mi novela. Pues señores, no dejen de leerla, adéntrense en esta novela, disfruten de nuevo del Teatro Camarón, gracias a Luis Gispert. Háganse ese regalo. Muchas gracias de nuevo, Luis. Gracias a ti, Santa. Gracias. Te espero en la próxima. Te espero en la próxima novela. Bueno, el año que viene, si Dios quiere. Muchas gracias de nuevo. Gracias a ti y a todo el equipo.